Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar hoy es el compostaje de la mortalidad, un proceso sanitariamente seguro y amigable con el medio ambiente. Esta es nuestra tercera capacitación online. Estamos haciendo una cada mes y los estamos invitando también a que nos sigan en nuestra página web y en Facebook y en Twitter. Bueno, entonces primero vamos a ver la definición del proceso de compostaje. Es un proceso biológico. ¿Qué quiere decir la palabra biológico? Tiene que ver con que está relacionado con seres vivos, con bacterias y hongos que van a estar en ese material que estamos biodegradando, y depende de la población que tengamos, vamos a tener un proceso adecuado o vamos a tener complicaciones. También otra característica que tiene muy importante es que este proceso se debe dar en presencia de oxígeno, porque las bacterias que van a degradar la mortalidad y se van a alimentar de esta y de la gallinaza que también le adicionemos, deben ser bacterias que requieran oxígeno para vivir. Si tuviéramos otro tipo de bacterias y la cantidad de oxígeno de este proceso fuera menor, lo que vamos a obtener es que van a aumentar la cantidad de bacterias anaeróbicas. Y esas bacterias anaeróbicas que no requieren oxígeno, van a generar gases como metano y ácido sulfídrico, que son los que van a dar el olor desagradable. Entonces estas bacterias y hongos se van a alimentar de la materia orgánica, y a partir de esa materia orgánica, que son las gallinas y la gallinaza, van a obtener energía y nutrientes para ellas. El objetivo de ese proceso es eliminar las bacterias que pueden generar complicaciones en los lotes de nuestras aves, que las pueden enfermar, así mismo los virus, y de esta manera vamos a evitar que se generen enfermedades en nuestras aves. También es una práctica que es adecuada con el medio ambiente. El nivel de contaminación de esta práctica de compostaje, si se realiza de la mejor manera, va a ser mínimo. Y también, mediante este procedimiento, vamos a aprovechar un desecho, porque en cada proceso que tengamos a nivel industrial o a nivel avícola en general, van a haber unos materiales que se convierten en basura. En este caso, el desecho, parte del desecho de nuestro proceso avícola es la mortalidad de las aves. Entonces tenemos que ver qué disposición adoptamos con ellas, y una manera de aprovechar esa mortalidad es mediante el compostaje. ¿Qué manejos tradicionales sabemos que pueden haber en el campo? Uno de los manejos es el entierro de la mortalidad, que es cuando abrimos un agujero en la tierra y disponemos la mortalidad ahí. Esta práctica tiene un riesgo grande porque podemos contaminar fuentes de agua subterráneas que pasen por nuestra granja, o incluso podemos perjudicar a otro vecino, o incluso también podemos afectar el agua que nosotros mismos, que nuestras aves van a consumir. Entonces va a haber una contaminación con E. coli y otras bacterias que son perjudiciales para las aves y nos las pueden enfermar. Otro de los métodos tradicionales de manejo de mortalidad es la alimentación a otras especies. Hay quienes se las ofrecen a los perros, a los gatos o a los cerdos. ¿Qué problema tiene esta práctica? Que hay bacterias que son comunes a las aves y a las otras especies, como son la salmonela o la pastorela. Entonces, si nosotros usamos esa mortalidad para alimentar otras especies, existe el riesgo de que estamos perpetuando estamos haciendo que sobrevivan esas bacterias y se perpetúen en nuestra granja. Entonces vuelven a ser un riesgo para las aves, incluso para nosotros mismos también. Otra de las alternativas es la elaboración de harinas, que es una alternativa que se requiere una maquinaria especial, es costosa. Además de eso, también se necesita
unos filtros especiales que también tienen un costo muy alto para disminuir la cantidad de emisiones atmosféricas al medio ambiente, y entonces tampoco se vuelve una alternativa pues como que esté al alcance de nuestras manos. Y la última, que es la que nos atañe el día de hoy, es el compostaje, que es en la que vamos a profundizar. Entonces, la construcción del compostaje debe tener unas características o unas condiciones. Una es que debe hacerse en un sitio que sea alto, no en un sitio bajo, porque si la hacemos en un sitio bajo, cuando estemos en periodo de lluvias, esa agua va a entrar al sitio de compostaje y va a aumentar la humedad de la gallinaza que estemos usando, y eso nos va a afectar nuestro proceso. Otra es que tiene que ser un sitio que esté retirado, esté aislado de perros, de gatos, incluso de aves silvestres que pueden ingresar ahí, y después pueden ir a nuestros galpones a afectar las aves que tenemos, a enfermarlas y a pasarles virus, bacterias, parásitos. Entonces debe estar aislado, con malla, ojalá una malla pues de un ojo pequeño, malla antipajarito. También es importante que tenga techo, que tenga un techo en buenas condiciones, que el techo que tenga sea un techo que tenga un alero suficientemente largo para evitar que cuando llueve con viento humedezca el material. Y otra característica muy importante es que las paredes deben ser de guadua o de esterilla. Tablas no es tan recomendable, ¿por qué? Porque en el caso de las tablas, o alguien dirá, pues, ¿por qué no hacerlo en ladrillo con cemento? En el caso de que usemos esos materiales que son totalmente tapados, que no dejan circular el aire, pues va a haber una menor cantidad de oxígeno en el proceso, y como vimos en las primeras diapositivas, es un proceso que depende del oxígeno para que las bacterias que se multipliquen y la población de las bacterias que haya sean bacterias que no generen malos olores. Las dimensiones de los cajones dependen mucho de la cantidad de mortalidad que haya y de la manera como podamos distribuir los cajones. A veces es mejor construir un cajón que no sea tan alto y no sea tan ancho para fácilmente con la pala hacer los volteos. Entonces de largo no debe tener más de 2 metros. Alto también debe tener alrededor de 1 metro, no más de 1 metro. ¿Sí? Y el ancho puede ser también de 1 metro. Los pisos deben ser en cemento. Si no invertimos el suficiente dinero en el piso, en hacerlo en cemento, nos va a pasar lo mismo. Cuando haya periodo de lluvias, el nivel freático, el nivel de humedad del piso va a aumentar, y ese material de compostaje que tenemos ahí va a empezar a absorber esa humedad. Y entonces nos va a cambiar las condiciones ideales del material, que debe ser entre un 50 y un 60% de humedad. Acá vemos unas fotos de las diferentes capas, ¿sí? Tenemos una capa, la primera capa debe ser de gallinaza o pollinaza, alrededor de unos 30 centímetros. Después de esta capa, teóricamente seguiría una de pasto, pero hemos visto a nivel de campo que se obtienen mejores resultados solo con la capa de gallinaza, ¿no? Son los resultados que hemos visto en nuestras granjas, y lo mismo nos reportó un cliente pues el día de hoy cuando tuvimos la oportunidad de hacer esta primera charla. Entonces pues vale la pena, si queremos obtener resultados diferentes y mejores, vale la pena pues tener esta práctica y experimentar acerca de si nos va mejor solo con la gallinaza. Teóricamente se requiere una fuente de carbono, que sería el pasto, pero como les digo, en campo a veces en la práctica se observan otras cosas. Entonces podríamos hacerla con los 20 o 30 centímetros de pollinaza, distribuir la mortalidad, y sobre la mortalidad otra capa de pollinaza o gallinaza de 20 a 30 centímetros. El diagrama que vemos aquí es un diagrama que corresponde a un posible diseño pues similar al que vimos de la construcción, y las diferentes capas que debemos manejar, que ya las explicamos.
La primera es de pollinazo o gallinazo, alrededor de 30 centímetros. La paja o el pasto seco sería la fuente de carbono, pero debemos revisar si realmente la requerimos. Algunas veces lo que hemos observado y nos han reportado es que usando este material se obtiene una descomposición, una biodegradación más lenta. Después van los cadáveres de las aves y finalmente, para cerrar, la otra capa de pollinaza. Aquí vemos un diagrama donde vamos a hablar de los tiempos de llenado. Generalmente el ciclo de todo el compostaje está alrededor de 80 días. ¿Sí? Entonces hay un periodo de llenado que puede estar alrededor de 20 días. ¿Sí? Eso también depende de la cantidad de cajones que tengamos. Si tenemos 4 cajones, pues sería 80 días, serían ciclos de llenado de 20 días. Si tenemos 3 cajones, podrían ser ciclos de compostaje ciclos de llenado de 25 días y compostaje completo de 75. Entonces, lo más importante es que primero inicia el ciclo de llenado donde disponemos las capas como hablamos. Ese ciclo puede durar alrededor de 20 días. Después de los 20 días debemos dejar quieta el cajón que estemos usando durante unos 30 días aproximadamente. ¿Sí? Entonces ya irían 50 días. Cuando vayan alrededor de 50 días en ese cajón, debemos hacer la etapa de volteo, que es sacar el material que está ahí en ese cajón, empezar a picar los terrones o el material que veamos que no se ha descompuesto adecuadamente y volverlo a meter a otro cajón, al cajón de al lado o al mismo cajón, incluso también se puede. Ahí lo más importante de ese proceso es que nosotros tenemos que verificar, como les digo, el material que no se ha descompuesto adecuadamente, picarlo, o si vemos que está demasiado seco el compostaje, podemos adicionarle algo de agua. La humedad que requerimos, recordemos, está entre 50 y 60%. Y después de que hacemos ese volteo, dejamos un segundo ciclo, ese material quieto durante 30 días, para que al final obtengamos en este ejemplo 80 días. Ya ahí debería estar listo el material de compostaje. Cuando ya han pasado los 80 días o hemos terminado el ciclo, hay que hacer una labor de zarandeo, que es separar las partes óseas, sobre todo, que no se han biodegradado adecuadamente, y posiblemente una alternativa es molerlas. ¿Sí? Una alternativa es molerlas para volverlas a incorporar pues al material. Y ahí ya empacaríamos el compostaje como tal. ¿Qué puntos críticos o qué condiciones debemos tener muy presentes para que tengamos un buen resultado? Una es que generalmente recomendamos humedecer la mortalidad de nuestra explotación, humedecerla, meterlas para que se humedezcan en un balde con agua, ¿sí? Durante cierto tiempo, porque sabemos que el plumaje de las aves tiene un aceite que las hace impermeables, pero entonces las humedecemos en el balde. Después de humedecidas, les cortamos desde el cuello, pues cuello y cabeza, y las patas también. ¿Por qué vamos a cortar esas partes? Porque son partes o porciones que tienen demasiado esqueleto, entonces son difíciles de biodegradar. También debemos hacerle un corte a las aves, un corte por la pechuga para exponer las vísceras, para exponer el hígado, los intestinos, y se puede meter las patas y la cabeza cortada dentro de cada ave, ¿sí? Eso va a ayudar a que ese proceso de biodegradación sea mejor. Las aves deben ubicarse entre ellas, una muy cerca a las demás, para que cada ave en ese proceso de degradación, digamos, afecte positivamente con el calor y con las bacterias que tiene a la que está al lado. Pero debemos conservar una distancia de alrededor 15 centímetros entre las paredes del cajón y las aves. ¿Por qué es tan importante esta distancia? Porque esta distancia va a permitir que haya un flujo de oxígeno
a través de las paredes de los cajones, y también va a evitar que durante ese proceso de descomposición que se generan algunos líquidos que llamamos pues lixiviados, salgan de ese cajón, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual las aves deben estar separadas alrededor de 15 a 20 centímetros de las paredes del cajón. Otro punto crítico es la temperatura pues, que se debe alcanzar, está alrededor de 65 a 70 grados centígrados, y la humedad, que debe estar alrededor de 50 a 60%. La foto 2, por ejemplo, hace alusión a una gallinaza que está muy seca, o a una pollinaza que está muy seca. A esta seguramente se hace mucho más crítico el asunto de tener que mojar las aves, y podemos agregarle un poco de humedad. Y al otro extremo vemos una foto de una pollinaza ya demasiado húmeda, que no nos va a servir para el compostaje, que seguramente nos va a tocar que picar, seguramente nos va a tocar que agregarle un material seco, un material que absorba parte de esa humedad, como viruta, o como compostaje ya que esté terminado, en proporción de 1 a 2. Una proporción de gallinaza que esté demasiado húmeda por 2 partes del otro material. Respecto al pasto o al pasto, si ustedes ya tienen experiencia que usándolo no ven una adecuada descomposición, pues hay que darse la oportunidad de hacer el proceso sin este. Hoy en la primera charla que tuvimos nos reportaba uno de nuestros clientes que le ha ido mejor sin usar el pasto, y realmente pues también lo hemos visto a nivel de nuestras granjas. Entonces a veces la teoría se aparta un poco de la parte práctica. ¿Qué pasa cuando hay humedad por encima del 60%? Esas partículas de agua lo que van a hacer es llenar espacios entre ese material de gallinaza o pollinaza que estamos usando. Entonces eso va a evitar que haya un recambio de aire adecuado y de oxígeno, y van a proliferar las bacterias anaeróbicas, que son las que producen, como ya dijimos, los gases que generan malos olores. Y es importante por lo menos usar una protección para las personas que están ahí usando, pues que tengan acceso a tapabocas. ¿Qué ventajas tiene el compostaje? Pues que vamos a obtener un material estable, un material que no es peligroso, que va a haber una gran cantidad de enzimas y bacterias que facilitan el aprovechamiento de los nutrientes para las plantas a través de sus raíces. O sea, es un excelente abono. También vuelve aprovechable, vuelve disponible el fósforo, el calcio, el potasio, entre otros micronutrientes que tiene, y por eso va a ser un mejorador de suelos que tiene un gran impacto. Va a mejorar la porosidad del suelo, permitiendo que esa agua, digamos, se incorpore más fácilmente, pero al mismo tiempo va a hacer que la tierra tenga mayor capacidad de retener el agua. Esa es la información que teníamos para compartirles hoy. Nuevamente les recuerdo la importancia de que entren a nuestra página, también a que se integren pues con nosotros en Facebook, en Twitter, y para tener en cuenta la siguiente capacitación sería el 19 de agosto, que sigue siendo el tercer miércoles de cada mes, y el tema que vamos a ver es el impacto de los procesos en la calidad de los productos.